tengo una súper buena idea y quiero hacer esto, y el jefe o líder no necesariamente lo entiende o filtra esa información y no hace llegar la información quizás a otra escala por temor, por miedo o porque no tiene tiempo para eso. Y tercero, porque no está formalizado como tal. El intraemprendimiento tiene que tener una característica formal. Gracias a Dimasi, cuida tu salud y tu bienestar. Gracias al Urgent Care y a Benemergencia, siempre presentes. Gracias a REM, que te acompaña en todos los momentos importantes de tu actividad digital. Bienvenidos al nuevo episodio del Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast de negocios que rompe con el status quo de los negocios, empresas, empresarios y emprendedores que quieren hacer más visible todo eso que se encuentra atrás y definitivamente no se ve, pero que es tan importante a nivel estratégico y en la sostenibilidad económica de tu negocio. Hoy vamos a hablar sobre intraemprendimiento o lo que también es conocido como emprendimiento corporativo. Y es justamente esa ola de personas que tienen excelentes ideas, excelente innovación y muchísima creatividad, pero que quieren seguir dentro de una organización, no quieren irse, pero necesitan algo distinto que hacer y eso se funciona justamente en cómo emprender dentro del negocio o la empresa donde te encuentres. Imagínate si hablamos de números, evidentemente no hay tanto mercado para todos los emprendedores que quieren salir. Porque si todo el mundo estuviese lleno de emprendedores, ¿cuáles serían esas empresas más grandes, más sólidas, de las que, por cierto, los emprendedores dependen también? Por ejemplo, bancos, seguros, clínicas, automercados, retail, etcétera, que son grandes organizaciones que evidentemente dependen de personas, pero también tenemos del otro lado a los emprendedores. Ahora, ¿qué pasa? Dentro del mundo actual y cada vez con más frecuencia en las generaciones, las personas tratan de romper ese status quo, de ser más disruptivas en el sitio donde se encuentran y muchas veces se ven forzadas a retirarse de la organización donde están porque no tienen la apertura de hacer un emprendimiento corporativo. Y ahí es donde este concepto tan lindo entra, que es cómo las organizaciones tienen que entender a su público interno. Cuando nosotros lideramos una organización, bien sea la máxima persona de la empresa, recursos humanos o quien vea el big picture, la gran masa completa de mis trabajadores, de mis colaboradores, nosotros necesitamos entender el estilo de esas personas. Hay personas que son literalmente las que les gusta el horario de 8 a 5, son personas que literalmente lo que les gusta es tener un nivel de flexibilidad muchísimo mayor, pero luego hay personas que necesitan romper por completo los paradigmas, pero son excelentes colaboradores e incluso a veces son de tus mejores colaboradores, sin embargo, no son de esas personas que cumplen exactamente las reglas. Y normalmente está atado por distintas razones, pero una de ellas es porque su capacidad creativa se ve contraída, se ve como poco flexible y no les permiten crecer en ese sentido. No tiene que ver con ascensos de puestos, tiene que ver con apertura a darle espacios a la creatividad de distintas maneras. De hecho, hay muchas organizaciones que tienen sus laboratorios de innovación o sus áreas de innovación como tal. Sin embargo, son áreas muy constituidas por espacios muy reducidos de personas que no le dan la apertura por completo. En el intraemprendimiento pasa algo distinto. Tú abres espacios para que toda la organización pueda postularse a hacer emprendimientos dentro de la organización a partir de puntos de dolor. Imagínate que tú eres una empresa, tienes 100 personas y dentro de esas 100 personas tienes unas 15, 20 personas que son súper creativas. Y tu punto de dolor ahorita es que necesitas, 1, hacer un nuevo lanzamiento, 2, poder mejorar las ventas que tienes y 3, la rentabilidad económica de tu organización. Esas 15 o 20 personas tú las vas a agarrar literalmente y vas a hacer a través de una metodología, a través de todo un proceso creativo y constructivo, a ponerlas a emprender soluciones, productos, servicios o lo que se requiera para poder atender esos puntos de dolor de los cuales estábamos hablando. Y esas personas, como cualquier emprendedor, van a pivotar ideas, van a proponer cosas nuevas, van a ver algunas cosas que van a funcionar y luego otras que evidentemente vamos a tener que desechar por distintas razones, por criterios económicos, criterios de tiempo, de recursos humanos o simplemente por la poca viabilidad. Entonces, esas personas van a participar en esto y va a haber un punto en el que la organización va a tener soluciones dentro de la propia empresa para estas situaciones que están pasando. Esto motiva muchísimo a los empleados, aumenta la productividad que ni se imaginan. Los ejemplos y los casos de empresas donde hemos manejado desde la agencia y con aliados en este tipo de proyectos han sido fabulosos, porque tú permites, por una parte, darle cabida y rienda suelta a estas nuevas generaciones que están ávidas de creatividad, pero las combinas además con lo mejor que tiene una organización, que es su tradición y toda la experiencia. ¿Por qué?
porque uno de los puntos en toda esta metodología es que evidentemente estas personas que van a crear o a idear no se encuentran 100% solas. Tienen que estar mentoreadas por alguien. ¿Y quién es ese alguien? Pues justamente las personas más senior de la organización, las que más tiempo tienen trabajando y las que más pueden guiar en temas quizás como más álgidos o en esa columna vertebral de la organización. Imagínense esa combinación, súper buenas ideas con súper experticia. Es literalmente explosivo y permite aumentar felicidad, productividad, sostenibilidad, rentabilidad y pare usted de contar. Uno de los puntos importantes dentro del intraemprendimiento es que hay que darle una cabida formal, es decir, evitemos estos espacios donde los típicos colaboradores vienen y le dicen a su jefe o a su líder, tengo una súper buena idea y quiero hacer esto, y el jefe o líder no necesariamente lo entiende o filtra esa información y no hace llegar la información quizás a otra escala por temor, por miedo o porque no tiene tiempo para eso. Y tercero, porque no está formalizado como tal. El intraemprendimiento tiene que tener una característica formal. Tiene que ser incluso un proyecto formal con su marca, con su identidad, sus protocolos, sus normas, reglas, todo dentro de una organización. No debería ser continuo en el tiempo, debería ser como por bloques para que tú en ciertas etapas del año fiscal de la organización, eso depende de cada quien su año fiscal, pues puedes tener estos espacios donde evidentemente se puedan dar. Lo segundo es que tiene que tener esos mentores de los cuales hablábamos y lo tercero que tiene que tener es una metodología específica para poderlo lograr. Esto normalmente no se logra solos. Es algo donde muchas veces tienes que contratar expertos que puedan entrar en esta materia porque normalmente esos expertos, como están desde afuera hacia adentro, van a tener la mente totalmente en blanco y van a poder idear, concretar y poderle dar vida a esos proyectos y ser literalmente unos filtradores o unos embudos de información de las ideas que realmente van a ser más valiosas para poderlo lograr. Fíjense que incluso a nivel académico este tipo de cosas están pasando. Yo tuve la oportunidad de ir a un ejemplo que me encantó de una universidad que es como así de esas universidades que uno hubiese querido estudiar cuando era más joven, que era una universidad donde tú apenas entrabas, a mí me impactó porque veías como un gran cuadro que era como el típico alumnos sentados pues en sus escritorios y veías un profesor como montado encima de ellos, como regañándolos y apuntándolos con un dedo, y luego tenías otro cuadro al lado que eran puras mesas donde estaba una persona en el medio y como personas alrededor de cada una de las mesas, como si fuesen mesas de trabajo. Y cuando entro en esa universidad me dicen, ¿cuál de los dos quieres ser? Evidentemente era todo muy hecho para que te fuese por el de los grupos de trabajo, por la manera en que estaba descrito visualmente. Pero justamente lo que ellos trataban de demostrar es, los seres humanos no estamos hechos para ser iguales. Todos tenemos capacidad de ser distintos. En el mundo existen personas que quieren ser guiadas, que necesitan un lineamiento y que les tienes que decir el 1, 2 y 3 de lo que va a hacer y lo ejecuta impecable, perfecto y con los mejores resultados. Fíjense que uno de los ejemplos que más me gusta es justamente donde todo lo que tiene que ver con estos grupos de trabajo y estos niños, digamos que son los típicos que estudian dentro de un colegio o dentro de una universidad, existen. ¿Por qué existe esto? Porque en el mundo existimos personas totalmente distintas y en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Dentro de una organización tú tienes a personas que quieren cumplir con el paso 1, 2, 3, donde tú les dices exactamente qué tienen que hacer y lo hacen espectacular. Y luego tienes a otro grupo de personas que son personas que necesitan entender cuál es el objetivo, pero ellos necesitan buscar su propia solución, porque les cuesta un poco seguir los pasos, porque sienten que su creatividad, su permeabilidad y su manera de ver las cosas es totalmente distinta. Entonces allí es donde tenemos que entender como organización que tenemos de ambos tipos. Tenemos los que son súper de lineamientos y tenemos los que son quizás más disruptivos. ¿Que uno es mejor que el otro? A nada que ver. Acá todos, como siempre lo decimos, somos bienvenidos, porque necesitamos de la gente que es súper rigurosa y súper by the book por los pasos, y también necesitamos de gente que evidentemente le explota muchísimo más la creatividad. ¿Cómo podemos hacer que ni unos ni los otros se sientan frustrados dentro de la organización y eso nos permita evitar rotación, aumentar la productividad, aumentar incluso la felicidad dentro de una organización? Entonces, lo maravilloso que es tener a nuestra gente contenta. Bueno, imagínense llevado a este nivel. Entonces yo lo que les propongo es que ustedes primero agarren y vean su mapa completo dentro de su organización. Entiendan quiénes están en el perfil de los pasos, es decir, los jerárquicos, los, digamos, como más organizados y estructurados, y luego quiénes están dentro del paso de los más disruptivos o creativos. Ese es el primer paso. Lo segundo, que busquen a alguien que los pueda ayudar en crear estos procesos de intraemprendimiento
para poder hacer una metodología lógica, porque esto combina varios factores. Combina innovación, combina metodologías de innovación aplicadas de maneras distintas, temas de comunicación, temas de liderazgo y temas de negociación. Es decir, esto no es una metodología sencilla que googlees y la consigas. Tiene que ser muy adaptada a cada una de las organizaciones. Una vez que ya tienes segmentado a tu gente, lo segundo, que tienes a quién te va a ayudar. Tercero, tienes que crear el programa de intraemprendimiento. Le pones un nombre, el programa Blue, el programa Azul o el programa como quieras llamarlo, para darle una característica formal dentro de la organización, porque lo que busca es que la gente se sienta conectada, es decir, diga, hey, mire ese programa Blue, yo quiero ser parte de eso, porque yo soy una persona que tiene muy buenas ideas y que quiero llevarlas a flote. Entonces tenemos que darle formalidad. Lo cuarto es poder identificar quiénes son esas personas que van a sumarse, porque por supuesto hacen una campaña de comunicación y empieza todo el proceso para comercializar internamente esto y invitarlas a esas personas que funjan, y luego agarras a todas esas personas que son súper estructuradas, que van a ser tus mentores y los vas a segmentar por áreas, porque como todo punto de dolor necesitas, igual que en una organización, bueno, ver factibilidad financiera, ver factibilidad de recursos humanos, factibilidad operativa, factibilidad de la propuesta de valor y para usted contar. Una vez que tienes todo eso, arranca ese proceso y empiezan a salir infinitas ideas. Ni se imaginan la cantidad de ideas que salen, incluso se sorprenderían de los niveles de la organización donde más ideas valiosas pueden salir. Como yo siempre digo, si usted, por ejemplo, quiere innovar en la velocidad en la que se utilizan los camiones de su organización, pues es más fácil que la persona que lo maneja lo sepa al coordinador de seguridad y logística de la operación. Y muchas veces no utilizamos la voz de estas personas para hacer escuchar y hacer eco de esto. Esto permite entonces que más personas se puedan postular, entiendan de equidad, entiendan de apertura, entiendan que sus ideas van a ser pivotadas, porque también les damos la flexibilidad y la apertura para hacerles ver y entender que hay muy buenas ideas, pero que no todos van a pasar a una segunda fase. Es como cuando uno entra dentro de un proceso de licitación, pues primera fase, segunda fase, tercera fase, hasta la fase final. Pasa exactamente igual acá. Tú a tus intraemprendedores, que son todas esas personas disruptivas, creativas, estratégicas, que quieren sumar de manera formal dentro de la organización nuevas adecuaciones y nuevas innovaciones, les das toda la formalidad para poderlo lograr. Y luego, bueno, como siempre, debería venir un proceso de reconocimiento, porque el hecho de que estas personas hayan dedicado su tiempo, tanto las disruptivas como las supermetódicas, para acompañar a los disruptivos, eso requiere un reconocimiento valorado dentro de la organización. Porque de hecho, si lo vemos desde el punto de vista súper pragmático, nosotros deberíamos dedicar un 80% más o menos de nuestro tiempo profesional a la continuidad operativa de nuestra profesión o de nuestra función o nuestro rol dentro de la organización. Y luego deberíamos dedicarle un 20% más o menos a poder crear y poder innovar. ¿Por qué esta cifra no se cumple? Porque no tenemos espacios como el intraemprendimiento para, 1, valorar las ideas, 2, hacer crecer a la organización, 3, hacer más felices a nuestros colaboradores y 4, por supuesto, hacer más rentables todos nuestros negocios. Fíjense que este porcentaje lo podemos lograr y les voy a explicar un caso que lo viví directamente porque lo manejé. Es un caso en el sector financiero que tenían muchísimas dificultades para poder hacer contener y no tener tanta alta rotación en ciertas capas de la organización, específicamente en la generación millennial en ese momento. ¿Por qué? Porque se les estaba yendo muchísimas las personas. Justamente la razón que decían cuando se retiraban dentro de la organización es: quiero emprender porque quiero tener más flexibilidad, quiero tener más capacidad para idear y quiero tener más voz de que mis ideas puedan ser llegadas a algún momento a alguien y puedan hacerse realidad de alguna manera. Entonces, cuando tú ves el patrón común de estas altas rotaciones, no era por un tema de salario, no era un tema de beneficio, era literalmente la necesidad de sacar de sus cuerpos todas esas ideas creativas que tenían, y como no tenían esa oportunidad de hacerlo adentro, pues lo hacían hacia afuera. Por supuesto, hubo muchos emprendedores que no les fue bien hacia afuera, porque como sabemos, varias veces lo hemos dicho, solo 1 de cada 10 emprendedores dicen que va evidentemente a avanzar en todo su tema de sostenibilidad, etc. Pero ¿qué pasa si esa organización hubiese tomado la decisión a tiempo? Lo hicieron unos meses después, cuando entendieron un poco el patrón, y lo que hicimos fue justamente crear todo un programa de intraemprendimiento a todos los niveles en una empresa de más de 1,000 personas, donde se segmentaron las distintas generaciones y se entendió quiénes eran las generaciones de los mentores y quiénes eran la generación de los intraemprendedores. Se lanzaron 4 puntos de dolor específicamente que tenía la empresa en ese momento. Uno estaba atado a un tema financiero, uno a un tema de mercadeo,
uno a un tema de sostenibilidad y luego uno a un tema operativo. Se definieron puntos de dolor, se definieron reglas, se definieron políticas, cómo iba a ser el proceso, la cantidad de tiempo a la semana que se le iba a dedicar, porque se hacían una suerte de células de laboratorios para poder utilizar ese 20% del tiempo de tu semana en poder hacer esto de manera concentrada. Porque esto, por cierto, un punto importante es que no es, bueno, en el tiempo de la semana tú más o menos ideate buenas ideas y me las mandas. No, son trabajos en equipo que se contemplan y se estructuran dentro del tiempo para poderlo hacer de manera eficiente. Porque funciona igualito como emprendimiento. Tienes que tener un producto mínimo viable, tienes que pivotar, tienes que hacer que eso funcione para poder llegar a un estadio mayor. En esta organización se identificaron esos 4 puntos de dolor, cada uno tenía evidentemente sus detalles y cada uno de los grupos estaba atado a uno de los puntos de dolor. Al final, uno de los resultados, es decir, una de las ideas de todos los grupos que habían trabajado era la que iba a poder funcionar en cada uno de los 4 pilares. Se hizo un concurso final, el proyecto duró 6 meses, fue un proyecto espectacular. Y al sol de hoy, ese sector financiero y esa empresa que está en ese sector cambió por completo su manera, 1, de ver a sus colaboradores, 2, de trabajar temas de intraemprendimiento, lo hacen continuamente, todos los años tienen un programa de intraemprendimiento que dura 6 meses para poder solventar sus 4 puntos de dolor y han logrado que la rentación baje por completo, pero sobre todo que la felicidad, la productividad y la rentabilidad haya aumentado de manera satisfactoria. Y esto es lo que puedes lograr cuando piensas un poquito fuera de la caja. ¿Cómo hacemos cuando tenemos un punto de dolor? Pues darle la vuelta. ¿Se quieren ir por falta de creatividad? Pues los tomo, los agarro y les doy toda la bienvenida para que puedan convertirse en unos intraemprendedores de éxito y me ayuden a mi negocio a ser más estable, rentable y sostenible en el tiempo para hacerlos a ellos muchísimo más felices también. Bueno, y este tema, evidentemente, como se dieron cuenta, porque uno no lo puede negar, me encanta, me apasiona, porque la creatividad, la innovación es algo que está en mi ADN desde que soy chiquitica. Así que si les gusta este tema, si quieren rebotar una idea, si estás en una empresa y no sabes cómo hacerlo, si quieres empezar a hacer algo de esto, pues nada, escríbeme por DM, déjame un mensaje y hablemos y tomémonos un café virtual porque estoy seguro que van a hacer cosas espectaculares.